Usted y yo sabemos lo que es cargar años encima, décadas de vida, de decisiones, de silencios que nunca se resolvieron. Hay algo que pesa en el alma de muchas personas mayores de 60 años, y lo más inquietante es que ya ni lo sienten, porque llevan tanto tiempo cargándolo que se volvió parte de ellos. Hay un error espiritual muy común que personas en su edad cometen, y no es el que usted cree, no es el pecado grande, el escandaloso, el que se recuerda y se confiesa. Es el silencioso, el rencor que ya no duele porque se convirtió en costumbre. Y ese, precisamente ese, es el que se lleva al altar de la comunión sin darse cuenta. Quiero preguntarle algo con toda la sinceridad que tengo. ¿Cuánto tiempo hace que usted no examina, no lo que hizo, sino lo que se negó a soltar? Le invito a quedarse, a escuchar con calma. Lo que vamos a explorar juntos hoy no es una lección, es una conversación que quizás nadie más se ha animado a tener con usted. Si algo de lo que escuche lo toca, déjelo en los comentarios. Su testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y si quieres seguir recibiendo reflexiones como esta, reflexiones que van a lo profundo, que no tienen miedo de hacer las preguntas difíciles, suscríbase a este canal. Aquí hay un lugar para usted. Empecemos. Pocas personas se dan cuenta de esto y quiero que usted lo escuche con calma porque lo que voy a decirle hoy quizás no se lo ha dicho nadie antes, ni su párroco, ni su director espiritual, ni la persona más cercana que tiene. Quiero hacerle una pregunta sincera, no para incomodarlo, sino porque creo que usted merece que alguien se la haga. ¿Cuánto tiempo hace que usted no examina no lo que hizo, sino lo que dejó de soltar? Existe un pecado que no tiene el aspecto que uno esperaría. No llega de golpe, no genera escándalo, no aparece en los titulares de ninguna conciencia, es silencioso, es paciente. Y es precisamente por eso el más peligroso que un creyente puede llevar al altar de la comunión. Me refiero al rencor que ya no duele, porque se ha convertido en costumbre. Escúcheme bien, estoy pensando en usted ahora mismo, en alguien que ha vivido más de 60 años, que conoce el peso de la vida, que ha amado, que ha sufrido, que ha recibido golpes que nadie más que usted sabe lo que costaron, y que con los años aprendió a cargar con ciertas cosas sin quejarse, porque eso es lo que hacen las personas fuertes, las personas de fe, las personas que aprendieron a seguir adelante. Pero hay una diferencia enorme entre seguir adelante y haber sanado, y esa diferencia es lo que quiero explorar hoy con usted. La Escritura lo dice con una imagen que nunca he olvidado. La carta a los Hebreos advierte: cuídense de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades. Una raíz amarga, no una llama, no un volcán. Una raíz que crece lentamente bajo tierra donde nadie la ve. Ni siquiera uno mismo, especialmente uno mismo. Piénselo así, hay fracturas que nunca se atendieron bien, ya no duelen al caminar. El cuerpo aprendió a compensar, a adaptarse, a moverse alrededor del punto que nunca sanó correctamente. Y uno dice, estoy bien, ya no me duele. Pero la fractura sigue ahí, invisible, trabajando en silencio. Así funciona el resentimiento que lleva décadas instalado. Existen pecados de acción, aquellos que uno recuerda porque los cometió, que aparecen en el examen de conciencia, que se llevan al confesionario, y existen pecados de persistencia, actitudes que en algún momento fueron heridas legítimas y que con los años se cristalizaron en algo que ya no reconocemos como pecado porque simplemente es parte de nosotros. He visto esto en el confesionario más veces de las que puedo contar. Un hombre que describe su relación con su hermano con una frase que suena casi tranquila. Con él es que así somos nosotros, así ha sido siempre. No hay ira visible, no hay conflicto activo, hay distancia normalizada y esa normalización es exactamente el disfraz que usa el resentimiento crónico para sobrevivir décadas sin ser examinado. Como los muebles viejos de una casa, uno ya no los ve, están desde siempre. Nadie se pregunta si deberían seguir ahí, simplemente ocupan un espacio que podría ser de otra cosa. Y aquí es donde debo decirle algo que la Iglesia enseña con claridad y que quizás usted nunca ha escuchado formulado de esta manera. Acercarse al altar con el corazón abierto a Dios
y cerrado a un ser humano no es una imperfección menor que Dios comprende y pasa por alto. Es una contradicción que rompe la lógica interna del sacramento. San Pablo lo escribió para la comunidad de Corinto y lo escribió con solemnidad. Quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena. Palabras graves, pero necesarias, porque el cuerpo del Señor que San Pablo pide discernir no es solo la presencia real de Cristo en la hostia, es también reconocer que ese mismo Cristo habita en el hermano al que uno tiene la puerta cerrada. Quiero que se detenga un momento en esa imagen. ¿Hay alguien en este momento a quien usted tenga la puerta cerrada mientras cree que le está abriendo completamente el corazón a Cristo cada domingo? No lo digo para condenarlo, lo digo porque creo que usted, con la vida que ha vivido, merece una respuesta honesta a esa pregunta. Y para llegar a esa respuesta, necesito contarle la historia de una mujer que pasó 20 años sin que nadie se la hiciera. Hace algunos años, una señora de 72 años se sentó frente a mí en el confesionario. Se llamaba Carmen y quiero que usted la conozca, porque es muy probable que en algo usted se reconozca en ella. Carmen era devota de toda la vida. No faltó a misa un solo domingo en más de 50 años. Rezaba el rosario cada noche antes de dormir. Llevaba escapulario. Conocía los evangelios casi de memoria. Si usted hubiera preguntado a cualquier persona de su parroquia quién era la feligresa más fiel, más constante, más ejemplar, le habrían señalado a Carmen sin dudar. Y sin embargo, Carmen llegó a mi confesionario ese día no por un pecado que había cometido la semana anterior, sino por uno que había dejado de confesar hace 20 años, porque había dejado de sentirlo como pecado. Le hice la pregunta con calma, como siempre hago. ¿Hay alguien a quien usted no haya perdonado completamente? Se hizo un silencio largo. No fue un silencio de vergüenza, fue un silencio de reconocimiento, como el de quien escucha por primera vez el nombre de algo que siempre estuvo ahí, pero nunca supo cómo llamar. Y luego dijo, con voz tranquila, casi indiferente: Padre, con mi hija mayor yo ya lo superé, ya no me duele, pero hablar con ella, eso no. 20 años de comuniones, 20 años con esa frase no dicha, el puente roto, pero tan normalizado que nadie, ni ella misma, lo había llamado por su nombre. Ahora bien, quiero detenerme aquí porque lo que voy a decir es importante. Carmen no era una mujer mala, era una mujer herida. Su hija había tomado decisiones que la lastimaron profundamente, decisiones que afectaron a toda la familia. Ese dolor fue real, esa herida fue legítima. Carmen no estaba equivocada al haberse sentido traicionada. Lo que pasó con el tiempo fue algo diferente. El dolor original, válido, se transformó en distancia permanente, sostenida año tras año, domingo tras domingo, sin que nadie le preguntara si ese era el lugar donde quería vivir. Piénselo así, es como cargar un equipaje que originalmente contenía algo valioso, quizás el derecho a estar enojada, a esperar una disculpa, a ser comprendida, pero con los años ese equipaje se vació de contenido. Ya no había nada adentro, solo el peso, y uno sigue cargándolo por costumbre, sin recordar ya qué había adentro ni por qué empezó a cargarlo. Lo que Carmen necesitaba escuchar, y lo que quizás usted también necesita escuchar hoy, es esto: perdonar no es fingir que el daño no ocurrió, no es sentir que todo está bien, no es volver a una relación que quizás ya no es posible ni conveniente, no es llamar a esa persona esta tarde, ni resolver décadas de distancia en una semana. Perdonar es una cosa más simple y más difícil que todo eso. Es soltar la deuda, es dejar de presentar la factura, no ante la otra persona que quizás no sabe que la estamos presentando, sino ante el altar, ante Dios, cada domingo, en silencio, sin darnos cuenta. Usted ha vivido mucho, ha amado con lo que tenía, ha sufrido cosas que nadie más que usted sabe lo que costaron, y es completamente posible, es humanamente comprensible que en algún momento de esa vida alguien le causó un daño del que usted nunca terminó de recuperarse. Un hijo, una pareja, un hermano, un amigo de décadas que traicionó su confianza, alguien que ya no está y a quien nunca pudo decirle lo que necesitaba decir. No estoy aquí para minimizar eso, estoy aquí para preguntarle algo.
¿Está usted confundiendo haber sobrevivido ese dolor, haberlo enterrado, haberlo silenciado, haberlo dejado de sentir, con haberlo perdonado? Porque esa confusión es la más costosa que existe en la vida espiritual de una persona mayor, y es la más silenciosa, y es precisamente por eso la que menos veces se detecta y la que más veces se lleva, sin saberlo, hasta el altar. Para entender por qué esto importa más de lo que parece, por qué no es un asunto de cortesía cristiana, sino de integridad sacramental, necesito llevarle ahora al corazón mismo de lo que la Iglesia enseña sobre la Eucaristía y el estado del corazón que ella requiere. Quiero que imagine algo conmigo. Imagine que usted decide invitar a alguien a su casa, pasa horas en la cocina, prepara el mejor plato que sabe cocinar, el que guardaba para las ocasiones importantes, saca la vajilla buena, la que no usa todos los días, pone velas, sirve el mejor vino que tiene. Todo está listo, todo está hermoso, todo habla de entrega y generosidad, pero tiene la puerta cerrada con llave desde adentro, y afuera, en el frío, está la persona a quien usted hirió o que lo hirió a usted, y los dos lo saben. Usted sabe que está ahí y sigue en la mesa, con la mesa servida, con la puerta cerrada. Eso es exactamente lo que ocurre cuando nos acercamos a la comunión con el corazón cerrado a alguien. Cristo llega, la mesa está servida, pero la casa no está completamente abierta, y por eso Él no puede entrar del modo en que desea entrar. No lo digo yo, lo dice San Juan con una claridad que no admite rodeos. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. San Juan no es cruel aquí, es preciso. Está describiendo una imposibilidad teológica, no pronunciando una condena, sino señalando una realidad que el corazón honesto puede reconocer. No se puede abrir la puerta a Cristo y tenerla cerrada al prójimo al mismo tiempo, no porque Dios lo castigue, sino porque esas dos cosas juntas no caben en el mismo corazón. Y la Iglesia lo sabe, por eso la liturgia hace algo que a muchos nos pasó inadvertido durante años. Coloca el signo de la paz antes de la comunión, no después, antes. Ese orden no es accidental, no es decorativo, no es un intermedio social para saludar al vecino del banco. Es una preparación teológica. Es la Iglesia diciéndonos, cada domingo, en silencio, primero la paz con el hermano, luego el encuentro con Cristo, porque sin esa paz, el encuentro es incompleto. Es como afinar un instrumento antes de tocar. El concierto puede comenzar sin afinación. Nadie lo detiene en la puerta, pero el resultado será disonante, aunque el músico tenga toda la buena voluntad del mundo. La paz interior es la afinación del corazón antes de recibir la Eucaristía. Y Cristo mismo lo dejó dicho con palabras que no dejan espacio para la interpretación. Si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. El verbo es imperativo y el orden es explícito. Reconciliación primero, ofrenda después. Carmen llegaba al altar cada domingo. Traía su ofrenda con devoción genuina, pero ese mandato de Cristo llevaba 20 años sin cumplirse, no porque ella fuera mala persona, sino porque nadie le había hecho la pregunta correcta. San Pablo añade la dimensión más solemne: examínese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa. Ese examen que San Pablo exige no es solamente ¿cometí algún pecado grave esta semana? Es algo más profundo, más incómodo, más honesto. ¿Está mi corazón en el estado de caridad que este sacramento requiere? Y el Catecismo de la Iglesia lo confirma con toda la claridad doctrinal necesaria. Quien se acerca a la Eucaristía debe estar no solo libre de pecado grave, sino en caridad activa con su prójimo. La caridad rota con el prójimo, especialmente con los más cercanos, no es un asunto menor que Dios comprende y deja pasar. Es una condición sacramental, no una recomendación opcional, una condición. Ahora bien, y esto es lo más importante que voy a decirle en todo este tiempo que llevamos juntos, entender esto no debería llenarlo de miedo ni de culpa. Debería llenarlo de algo muy diferente, de alivio, porque si hay una condición, hay también un camino. Si hay un diagnóstico, hay también un remedio. Y ese remedio no exige heroísmo,
No exige que usted resuelva en una tarde lo que lleva décadas sin resolverse. Lo que exige es mucho más sencillo y mucho más alcanzable de lo que cree. Quiero pedirle algo hoy. Antes de que llegue el próximo domingo, antes de que se ponga de pie para ir al altar, quiero pedirle que haga una sola cosa. No es difícil. No requiere que llame a nadie. No requiere que resuelva nada que lleva años sin resolverse. Siéntese en silencio, sin televisión, sin ruido, sin prisa, y hágase esta pregunta con honestidad. ¿Hay alguien a quien yo haya dejado de perdonar, no porque lo haya decidido conscientemente, sino porque simplemente me acostumbré a no perdonarlo? Un nombre, una cara, un silencio que dura demasiado, una relación que nunca se reparó y que con los años dejó de doler, no porque sanó, sino porque se volvió parte del paisaje. Si ese nombre aparece, no lo ahuyente, déjelo estar. Y luego haga lo siguiente. Esto es lo único que le pido hoy y es lo único que Dios le pide en este momento. Tome la decisión, no exterior, interior. En su corazón, frente a Dios, en silencio, diga: suelto esta deuda, ya no la voy a presentar más. Eso es todo, no tiene que llamar a esa persona hoy, no tiene que escribirle, ni buscarlo, ni resolver nada que quizás ya no es posible resolver en el plano humano. La reconciliación exterior toma tiempo y a veces no ocurre, y a veces ya no es posible porque la persona falleció, o porque la distancia es demasiado grande, o porque el encuentro haría más daño que bien. Dios lo sabe, Dios entiende esas realidades. Lo que Dios le pide no es que resuelva todo hoy, le pide que abra la puerta. Solo eso, el primer centímetro, Él hace el resto. Recuerde al padre del hijo pródigo, no esperó que su hijo llegara hasta la puerta de la casa. La Escritura dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, lo estaba esperando, lo vio venir desde la distancia y corrió hacia él. Dios no espera que usted resuelva cada detalle, que cierre cada herida, que repare cada puente antes de correr hacia usted. Él corre cuando usted todavía está lejos, en el momento en que usted decide volver. Y si mientras escuchaba estas palabras sintió que algo se movió en su interior, un nombre que apareció, una incomodidad que reconoció como propia, algo que dijo: sí, eso me toca a mí, le invito a llevar eso al sacramento de la reconciliación. No con vergüenza, con confianza. El confesionario no es un tribunal donde se juzga cuánto tiempo tardó usted en llegar. Es una sala de medicina donde se atiende con misericordia lo que el tiempo endureció. El sacerdote que lo recibe no está ahí para condenarlo por haber cargado eso durante 20 años. Está ahí porque Dios puso en sus manos el instrumento preciso para limpiar exactamente esto, lo que ya no duele, pero todavía pesa, lo que ya no recordamos como pecado, pero que el alma lleva inscrito sin saberlo. Usted ha vivido mucho, ha amado como pudo, con las herramientas que tenía, en las circunstancias que le tocaron vivir. Nadie que haya llegado a esta edad lo hizo sin cicatrices, y Dios no lo ignora. Él conoce cada una de esas heridas mejor que usted mismo. Sabe lo que le costaron, sabe lo que cargó en silencio, sabe los años que pasó adelante sin quejarse, siendo fuerte para todos. Y lo que Dios quiere para usted no es que llegue al final de este camino encorvado bajo el peso de una deuda que Él mismo ya está dispuesto a cancelar, si usted se lo permite. Lo que quiere es que llegue liviano. El Señor dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ese es el Cristo que lo espera en el altar cada domingo. No el juez, no quien lleva la cuenta, el que alivia, el que corre hacia usted cuando todavía está lejos. Que en su próxima comunión usted pueda llegar con el corazón sin deudas, no porque sea perfecto, sino porque decidió soltar lo que ya no necesita cargar. Que Dios lo bendiga, lo sostenga y lo lleve con el corazón libre a ese encuentro que lo está esperando desde siempre. Amén.